y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A mí me encanta lo poético que es Dios cuando nos habla. Tenemos a un Dios maestro. Esa sabiduría la podemos disfrutar con las formas en las que Dios diseñó la creación. Y Dios ha decidido enseñarnos cosas a nosotros, pero son como mensajes entre líneas, son como mensajes muy creativos. Dios usa sus formas misteriosas para darnos mensajes a través de cosas simples. Un ejemplo simple de esto podría ser un árbol. Es poético como Dios diseñó el árbol en la creación. La iglesia no existía. Ya Dios sabía que nosotros íbamos a funcionar así como funcionan las ramas, que Cristo, que es Dios mismo manifestado en carne, sería igual que el tronco, que el labrador sería el Padre, aunque sabemos que es uno solo. Amén. Entonces yo hoy me acerco a un árbol, le arranco una rama, ¿y qué es lo que pasa con esa rama? Se seca y se muere. Y Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Como el pámpano no puede sobrevivir sin la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. Un simple árbol es una enseñanza de Dios para nosotros. Si tú miras la relación de Cristo con la iglesia, ese es el matrimonio perfecto. Y Dios, mucho antes de manifestarse en carne, nos enseñó cómo funciona la relación de la iglesia con Cristo, haciendo el diseño original del matrimonio del hogar. ¿Cómo funciona el cuerpo? También es una enseñanza para nosotros. La cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo. Si la cabeza no da la orden, el cuerpo no hace nada. Entonces, en este texto tan maravilloso, muchos que en algún momento hemos podido interpretar que Israel no vivió ciertas cosas que nosotros sí hemos vivido, nos estrellamos con una enseñanza que nos da el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en esta carta a la iglesia en Corinto, diciéndonos, ¿tú te crees la última Coca-Cola en el desierto por, qué sé yo, fuiste bautizado en el nombre de Jesús? Israel fue bautizado cuando pasó por el mar. De eso ya te había hablado yo antes de que tú nacieras. Que tú comes aquí el alimento espiritual que es la Biblia todos los domingos, los martes, los sábados, cuando vienes a culto, los jueves, y te alimentas del pan de vida que es Cristo y la palabra de Dios que se predica en este púlpito. Sí, Israel comía maná del cielo preparado exclusivamente por Dios hace miles de años. El versículo 6, mas estas cosas acontecieron como ejemplos para nosotros, para que no cometamos el mismo error. Quiero que pienses algo. Dios es Dios sobre todas las cosas. Eso lo tenemos claro. Para Dios, hacer todos los milagros de las plagas y todo lo sobrenatural que hizo, eso no es ningún esfuerzo. No es como que Dios, me gasté mucho poder haciendo eso. No. Cuando el pueblo sale, Dios puede transponerlos, llevarlos a la tierra prometida como una teletransportación o como Dios quiera. Él ha podido coger un avión de este tiempo y llevárselo para aquella época con piloto, gasolina, pistas y todo. Él ha podido hacer lo que Él quiera para llevar a Israel del punto A al punto B, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cuál fue la estrategia que Él usó? Usó el peregrinar en el desierto para enseñarnos a ti y a mí lo que era el peregrinar en este mundo y en este desierto, porque aunque estamos andando en el desierto, no somos del desierto, tenemos una ciudad preparada por Él, no somos de aquí. Entonces, de la misma forma en la que Israel atraviesa un desierto y está expuesto a ciertos pecados y algunos de ellos caen, así tú y yo estamos atravesando un desierto. Vamos para una tierra prometida, pero estamos expuestos a tomar malas decisiones. Y aquí nos hace la lista. Dice el versículo 5, pero de los más de ellos, o sea, la mayor parte de ellos desagradaron a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ojo que no estoy diciendo esto yo a opinión personal. Tú estás leyendo el versículo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Porque tú y yo estamos en este camino, pero podemos llegar a codiciar cosas que no nos pertenecen. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Hermano, yo era idólatra, hermano, cuando yo no conocía al Señor y estaba en otra religión en la que adorábamos imágenes. No creas. La Biblia dice textualmente que la avaricia es idolatría. Si tú estás pensando todo el día en plata, ¿cómo consigo dinero? Tu Dios es el dinero. Entonces, en este tiempo Dios nos está diciendo que la maquetica que a Él se le ocurrió hacer cuando sacó sus huestes de Egipto no es más que un diseño 3D, una película que te expresa a la perfección cuáles son los parámetros a seguir
en tu vida como cristiano porque estás atravesando una situación muy parecida. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermano, Israel murmuró contra el Señor, pero yo contra el Señor, hermano, hermano, no, ¿cómo se le ocurre? Yo he pasado, hermano, lo que usted menos cree, hermano, yo he pasado y yo me he aguantado mi fe, vea, yo no le he murmurado contra el Señor. Sí, pero has murmurado contra tu hermano, quizá en algún momento. Hermano, pero es que es diferente. No, no es diferente porque tu hermano es el cuerpo de Cristo. Entonces, si estás murmurando del cuerpo, tú no puedes hablar mal de mi mano sin hablar mal de mí. Si estás hablando mal de mi mano, estás hablando mal de mí. Si estás hablando mal de tu hermano, estás hablando mal del cuerpo de Cristo, una extensión del cuerpo de Cristo. Y si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo amas a Dios a quien no ves? Yo tuve un problema con ese versículo la primera vez que lo leí. Porque había un par de hermanitos que yo como que los masticaba pero no los tragaba. De esas cosas que nos pasan a todos. Pero Señor, yo no estoy de acuerdo con este texto porque el que no ama a su hermano que puede ver, ¿cómo ama a Dios a quien no lo? Yo no te he visto, pero yo te amo, Señor, pero a él no. No, Señor. Sí, mira, y que evangélico, y mira lo que me hizo. Pero presta atención a lo que dice el texto. Si no amas a tu hermano a quien ves, no estás amando a Dios a quien no ves, porque no estás viendo a Dios en tu hermano, porque tu hermano es el cuerpo de Cristo. No estás identificando quién es esa persona. Esa persona, por más defectos que traiga consigo, que todos los tenemos y algunos más feos que otros, esa persona es una extensión del cuerpo de Cristo. Y si solo fuera parte de la extensión del cuerpo de Cristo los perfectos, entonces ninguno fuéramos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, con defectos y con errores, ese hermano es parte del cuerpo de Cristo. Y Dios lo que nos está diciendo aquí es que no murmuremos. Hermano, y el contexto se refiere a murmurar en contra de Dios. Sí, pero si murmuras contra tu hermano también te aplica. En este tiempo también te aplica. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarlos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos. Yo no sé si tú crees que esto va para largo, pero Cristo viene pronto. Y esto, Dios lo diseñó así. Quiero que entiendas la poesía que hay aquí. Quiero que entiendas que Dios se tomó el trabajo de diseñar una historia y de hacer pasar al pueblo de Israel por un desierto para que tú y yo, leyendo esa historia, digamos, mira, ellos hicieron esto. Yo no puedo hacer esto. Dios quiere que aprendamos en cabeza ajena. Hay algo que pasó con Israel que a mí me impacta mucho. Consecuencia de sus pecados, cuando ellos regresan de los 12 exploradores y solo Caleb y Josué vienen con buenas noticias, los demás solo ven el aspecto negativo de las cosas. Dios determina un castigo. El castigo de Dios es que ellos mueran en el desierto. Dice de los más de ellos. ¿Por qué de los más de ellos? Porque solo la siguiente generación iba a sobrevivir. Los que salieron de Egipto menores de 20 años. Y el resto, para que se fueran muriendo lentamente y no matarlos con un rayo, pues Dios los puso a dar vueltas en el desierto. Y tú dirás, hermano, ¿y cómo? Yo no estoy dando vueltas en un desierto, hermano. Yo estoy bien. Sí, pero hay cosas que tú quieres que yo no sé si te pasa igual que a mí, pero yo siento que estoy dando vueltas. Y algo pasa con la vuelta. Está el punto A, este es el punto A, y está el punto B. Tú estás en el punto A, que es Egipto, y quieres llegar a la tierra prometida. Hay algo cuando das vuelta en el desierto, y es que en una parte de la vuelta estás cerquita del lugar al que te quieres dirigir. Y vas caminando, y hay un momento, hay un punto en el que ya lo conseguiste, ya. No, estás dando vuelta. Tienes que seguir dando vuelta porque lo que te sostiene dando vuelta es una nube y una columna de fuego que es lo que te mantiene con vida en el desierto. No hay manera de que te salgas de la dirección que te está dando Dios a través de la nube y el fuego y sobrevivas en el desierto por la murmuración, por la idolatría. Y tú y yo quizá no estamos cometiendo los mismos pecados, pero definitivamente perfectos no somos. Y hay muchas cosas que tú tienes en tu vida y que yo tengo en mi vida y que Dios ya nos dijo que las dejemos. O quizás no necesariamente cosas que tenemos que dejar, sino cosas que tenemos que empezar a hacer, que Dios nos mandó a hacer y que no estamos haciendo. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. David fue un joven que desde muy joven fue expuesto al tema de la guerra.
Isaías 28:21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Cuando yo leí esto la primera vez, yo dije, la extraña operación suena algo bacanísimo. El Señor se va a poner bravo, se enojará y se levantará y va a hacer su obra, su extraña obra, su operación y su extraña operación. ¿Y cuál es la extraña operación de la que Dios me está hablando? Destruir a los enemigos de una manera muy creativa, sacarte del problema en el que te encuentras, pero de una forma un poco extraña. No lo digo yo, lo dice el texto. Y me dio como una envidia santa. Yo, ¿cómo hago yo para provocar la extraña operación? En esto de la extraña operación de Dios, menciona 2 ocasiones en las que hubo una extraña operación de parte de Dios. La primera se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 18. La ocasión en la que sucedió un evento por el cual un lugar en específico fue llamado Baal Perazim. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos y los entregarás en mi mano. Jehová le respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vino David a Baal Perazim y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim. Dios causó una consternación y destruyó de una manera impresionante a los enemigos de David. Pero el primer versículo que leímos dice, y consultó David a Jehová para ver si iba a matar a los filisteos. Yo te voy a decir algo, en la Biblia no hay un mejor asesino de filisteos que David. Ese muchachito desde jovencito está matando filisteos. Si en este tiempo hiciéramos un tutorial de cómo matar a un filisteo, David sería el protagonista de ese tutorial. Mató al más grande de todos ellos siendo un jovencito, que era Goliat, y no le bastó con eso, sino que después de que lo mató, se fue correteando a los que iban huyendo. Después de eso le toca el premio. ¿Cuál es el premio? La hija del rey, pero él no tiene para pagar la dote. Rey, yo vengo de una casa humilde, ¿qué hago? Tráeme 100 prepucios de filisteos. Le llevó 200. Tenía un máster en asesinar filisteos. Oye, vienen los filisteos y le roban a las mujeres, a los hijos, a las provisiones, el dinero, el oro, porque él estaba haciendo otra operación militar. Se va a poner a consultarle al Señor si va y mata a los filisteos. Sí, porque eso es lo que hace una persona que sabe que no depende de sí misma ni de sus capacidades, sino que entiende que la dirección de Dios es lo que le va a conseguir la victoria en lo que está haciendo. Hacer lo que Dios dice. El mejor, cualquiera de los valientes de David le ha podido decir a David, ¿para qué vas a pedir el efod? ¿Para qué vas a preguntarle a Dios? Nos quitaron nuestra razón de vivir y nos vamos a quedar de manos cruzadas. Se están llevando a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Y tú le vas a preguntar a Dios. Sí, le voy a preguntar a Dios, pero si tú sabes matar filisteos, tú eres experto en eso, no llevas 2 años en esto y desde que eras un adolescente vienes haciendo lo que te da la gana con ellos. ¿Cómo es que ahora vas a preguntar? Sí, porque yo necesito saber qué dice Dios. ¿Qué quiere Dios conmigo si Dios quiere que vaya? En el mismo capítulo tú puedes ver que 2 veces le pregunta a Dios y la segunda vez le pregunta por la estrategia cuando ya los encuentra y Dios le dice no subas sino rodéalos, y la estrategia de Dios le dio la victoria a David. Y se menciona el episodio de Baal Perazim como en el episodio en el que Dios hizo su operación, su extraña operación. El otro episodio en el que Dios hizo su extraña operación, ¿sabes cuál fue? El episodio del valle de Gabaón. Y quiero que medites en algo. En Gabaón, Josué estaba destruyendo a los amorreos, que eran millares. Pero antes de Gabaón, cuando Josué empieza a hacer la toma del territorio, la primera ciudad a la que Josué va a visitar para tomar posesión de ella, ¿cuál es? Los lectores de la Biblia. Jericó. Cuando Josué se encuentra con esa ciudad amurallada tan grande, ¿cuál es la estrategia militar de la época para enfrentarte a una ciudad amurallada? ¿Han visto películas antiguas? Sí, tipo Troya y de aquella época. Hacían máquinas como especie de catapultas, ¿cierto? Y lanzaban piedras gigantes. También lanzaban bolas de paja con brea. ¡Pum! Y cuando ya las bolas iban en el aire, los arqueros con flechas encendidas encendían
La bola de paja cruzaba el muro encendida, incendiaba. Esa era la estrategia humana de la época. Y está Josué sentado enfrente de Jericó mirándola, y dice la Biblia que estaba Jericó cerrada, bien cerrada. Y él está así como mirando. Ahora, ¿dónde consigo un ingeniero? Y se le aparece un príncipe del ejército del Señor, un ángel, un guerrero de Dios. Y le dice: tienes calzado en tus pies. Quítate esos calzados porque estás en un lugar santo. Y me quiero tomar la licencia para pensar que ese calzado tipifica una estrategia humana. Porque si estás en el desierto no puedes estar descalzo. Hay escorpiones, serpientes. Amén. Yo creo que el mensaje de Dios para Josué en ese momento fue: quítate la lógica de la cabeza. Porque inmediatamente después de eso, cuando el ángel viene a darle el mensaje de que se quitara las sandalias, viene la estrategia de parte de Dios. ¿Cuál es la estrategia? Le vas a dar 13 vueltas a Jericó. 6 vueltas el primer día, 7 vueltas el último día. El último día, cuando termines la última vuelta, pegan un grito como si no hubiera un mañana. Y esa fue la estrategia de Dios. ¿Te parece lógico esa estrategia? Porque la estrategia de Dios no parece lógica. Pero las piedras gigantes que no quiso lanzar Josué en contra de Jericó, las lanzó Dios en el valle de Gabaón. Terminan de destruir a Jericó, siguen en contra de los enemigos del Señor, tomando posesión de la tierra, y a la hora que tienen que enfrentarse a los amorreos, en el valle de Gabaón van bajando, empieza a oscurecer, y Josué, yo no sé, se le ocurrió la brillante idea de decir: luna, detente, sol, detente. Aquí no se puede oscurecer porque la victoria viene, porque en la oscuridad se iban a desaparecer los enemigos que estaban huyendo, y como eran demasiados enemigos y el pueblo no podía destruirlos, dice la Biblia que Dios lanzó piedras gigantes desde los cielos. Porque cuando tú ocupas la estrategia de Dios, cuando tú ejecutas lo que Dios te dice que hagas, cuando tú lo haces a la manera de Dios, aunque no te parezca muy lógico, la respuesta del Señor viene de la forma que tú menos piensas. Nosotros los seres humanos todo el tiempo estamos enfrentando situaciones en las que necesitamos tomar una decisión. Cada día tú tomas una decisión. ¿Qué haces en la mañana? ¿Qué desayunas? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que haces puede ser tomar tu teléfono, revisar los mensajes de WhatsApp de tu trabajo, o puedes decidir leer un capítulo de la Biblia y después de leer ese capítulo hablar con Dios acerca de lo que leíste, pedirle a Dios que te dirija y que tome el control de tu día. Y todo el tiempo estamos tomando decisiones. Yo no sé cuál es la decisión que tú estés tomando, sea pequeña o sea grande, pero el mensaje de Dios hoy para nosotros es muy específico. Necesitas consultar a Dios por cada cosa que pasa en tu vida. Necesitas tener esta lámpara. ¿Sabes qué es lo bello de que la Biblia sea la lámpara de Dios para nuestros pies? Que el problema de la oscuridad es que no ves el barro, no ves las espinas, no ves el hueco, no ves el abismo. Si tú te levantas en las mañanas y vives tu día como el resto de personas del mundo, sin encender la lámpara, te estás exponiendo a pisar una espina. Te estás exponiendo a pisar un barrial, te estás exponiendo a irte en el abismo. Y Dios hoy nos está invitando a ver la Biblia con ojos nuevos. Esto es más que un librito, esto es una lámpara. La linterna del celular no es nada comparado con la Biblia. ¿Qué es lo primero que hace cuando se nos va la luz? Acá en el sur, que se nos va la luz a nosotros. ¿Qué es lo primero que hace? Prende la linterna del celular. Mis hijas pegan el grito, pero ese es un grito espectacular cuando se va la luz. ¡La linterna, papi! ¡Prende la linterna! Prende la linterna del celular, voy a la cocina, busco la mechera, la vela y la prendo. Porque no puedo andar en mi casa a oscuras. Pero tu vida sí la puedes manejar a oscuras. Tus decisiones diarias sí las puedes manejar a oscuras. Si te vas para el trabajo a oscuras, a la universidad, para donde sea que salgas, sin antes prender la luz santa y divina, que es el mensaje diario de Dios para nosotros. Estamos haciendo. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Estás tomando decisiones trascendentales en tu vida, como casarte, noviarte, estudiar una carrera en específico, meter una hoja de vida a cierto trabajo? ¿Estás tomando decisiones como comprar cosas, como vender cosas? Le estás preguntando a Dios acerca de eso. Jovencito que me escuchas, déjame hacerte un spoiler de la vida.
Si tomas malas decisiones te va a ir horrible, porque todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. Si te alejas de Dios, tu vida va a ser muy difícil. Incluso sin alejarte de Dios, necesitas tener la lámpara encendida, porque se van a presentar cosas. No se lo estoy diciendo solo a los jóvenes, se nos van a presentar cosas a todos. Aquí ninguno es inmune. Yo en la pandemia, eso como que Dios me lo refrescó. Cuando yo vi que algunos ministros que yo admiraba mucho partían con el Señor por esta enfermedad del COVID, yo me di cuenta que aquí ninguno somos de hierro. Se nos van a presentar cosas y necesitamos tener una lámpara encendida. Necesitamos que Dios haga la extraña operación a favor de nosotros, porque tenemos la lámpara encendida, porque decidimos, yo soy experto, así como David era experto matando filisteos, yo soy experto comprando esto o haciendo esto, a mí nadie me va a echar cuento en mi profesión, a mí nadie me va a echar cuento en lo que yo hago, en mi manera de llevar la vida cristiana. A mí no me venga a decir que tengo que leer la Biblia antes de hacer cualquier cosa, hermano, yo la leo en la noche y a mí me gusta leer en la noche, es decisión tuya, yo no te estoy juzgando por eso. Pero quiero que entiendas que no importa qué tan bueno seas en algo, tú necesitas la dirección de Dios para eso que estás haciendo. Lo que sea, llámalo como tú quieras. Y tiene que ver con el don que Dios te puso, mucho más. Dios está buscando gente que esté dispuesta a obedecer. Dios está buscando gente obediente. Dios no necesita saúles grandotes y prominentes y con un carácter fuerte. Dios necesita un David sencillito, adolescente, que esté dispuesto a hacer lo que Dios le diga que haga. Dios a ti te ha tratado bien. A pesar de que tú y yo hemos sido desobedientes, Dios nos ha tratado bien. No nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Yo no soy el más digno para hablar de esto, porque bastante que le he fallado al Señor. Pero por su misericordia Él me tiene aquí y me tiene compartiéndote un mensaje en el que es muy específico. Tienes que averiguar qué es lo que Dios quiere y hacerlo como Él quiere. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento, ¿sabes? Me fascina esta palabra, en un momento, porque tanto tú como yo somos desesperados. Amén. Tú y yo queremos la respuesta ya. Israel está atravesando un momento difícil y quiere la respuesta, pero en vez de acudir a la obediencia y hacer lo que Dios dice, empieza a parir, a solucionar, a conseguir prestado. Présteme carros y caballos, ejército, contrato. ¿Qué puedo hacer yo para solucionar este problema? Y Dios esperándolos aquí, diciéndoles: si me hubiera oído mi pueblo, yo en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano en contra de sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Yo te invito a estar en pie. Yo quiero esa respuesta en un momento. Yo no quiero seguir esperando más. Yo quiero esa respuesta de Dios, esa extraña operación de Dios. Así que yo necesito comprometerme con Dios. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad.